Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo raro, algo que está pasando ahora mismo en los mercados. Y es que si miramos la superficie, todo parece en calma, ¿verdad? El SP 500, el gran índice, está ahí, estable. Pero al mismo tiempo hay una sensación generalizada, como un run run de que algo no cuadra. Pues bien, vamos a indagar qué se esconde realmente bajo esa aparente tranquilidad. Y ojo, que esta sensación no es una simple paranoia, ¿eh? De hecho, como se comenta en el análisis que hemos seguido, es un fenómeno que ya se está reconociendo. La idea de que algo no es normal está calando. Así que, en los próximos minutos, lo que vamos a hacer es desgranar el porqué de todo esto con los datos y los gráficos en la mano. Y aquí está el meollo de la cuestión, el misterio que vamos a intentar resolver. Por un lado tenemos al S&P 500, el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, que muestra una calma que ya quisiéramos para otras cosas. Pero por otro lado, si nos ponemos a mirar las acciones una por una, lo que hay debajo es, bueno, una agitación tremenda. Esta es la pregunta del millón, porque, este divorcio entre el índice y sus componentes es un comportamiento súper inusual en el mercado, y es justo lo que tiene a muchísima gente con la mosca detrás de la oreja. Vamos a ir viendo las pistas una a una para intentar entender qué demonios está pasando. Vale, pues empezamos la investigación con la primera pista, una que además está dando muchísimo que hablar, unos gráficos sobre una cosa llamada exposición gamma. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Nos están contando toda la historia estos gráficos de mercado tan populares? Porque como vamos a ver ahora, la interpretación habitual de estos gráficos podría estar pasando por alto un pequeño detalle, que bueno, lo cambia absolutamente todo. Venga, vamos a mirar este gráfico. Esto que vemos es un gráfico típico de exposición gamma, o HEX, como se le conoce. Para que nos entendamos, cuando este indicador está en positivo, como parece estar aquí, se suele interpretar como una señal de estabilidad. Es como si el mercado tuviera un colchón que amortigua los movimientos bruscos, tanto para arriba como para abajo. Así que, a simple vista diríamos, vale, todo en orden. Pero aquí viene lo bueno, fijaos en esto. Lo que de verdad importa es lo que pasa cuando quitamos una pieza del puzzle. El gráfico de antes, el que parecía tan estable, estaba, digamos, contaminado por un tipo de opción muy concreto. Si quitamos el efecto de esas opciones, que es lo que vemos en la columna de la derecha, ¡chas! El panorama da un vuelco de 180 grados. Pasamos de ligeramente positivo a totalmente negativo, de una supuesta estabilidad a una clara señal de inestabilidad. Entonces, ¿cuál es ese factor que lo cambia todo? Pues son las famosas opciones 0DTE, o 0 días hasta el vencimiento. Son contratos que, como su nombre indica, duran un suspiro, vencen el mismo día que se negocian. Su poder en el mercado es brutal, pero es un poder, totalmente efímero. Y aquí está la clave de todo. Estas opciones 0DTE lo que hacen es crear una especie de espejismo, una capa de calma artificial sobre el mercado. Es una estabilidad que está aquí un segundo, y al siguiente, ¡puf!, ha desaparecido. Esto en la práctica significa que los gráficos de siempre que incluyen estas opciones, si los miras al día siguiente, pues ya no valen para nada. Es como mirar una foto de ayer para saber qué tiempo hace hoy. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, más de un 65%. Esa fue la participación de estas opciones en el volumen total del S&P 500 en la semana que se analiza. Es una auténtica barbaridad. Nos da una idea de hasta qué punto este factor tan volátil y efímero está, en realidad, moviendo los hilos del mercado ahora mismo. Ahora vamos a ver la segunda prueba, que nos enseña esta agitación oculta, pero desde un ángulo totalmente distinto. Ahora nos olvidamos de las opciones por un momento. A ver, ¿qué nos dice este gráfico? Pues esto es una imagen perfecta de lo que los técnicos llaman alta dispersión. Mirad la línea azul. Es el S&P 500, ahí arriba, tranquilo, cerca de sus máximos. Pero, ¿y los puntos rojos? Cada uno de esos puntos representa un momento en el que un montón de acciones, de forma individual, se pegaron un batacazo tremendo de más del 7%. Y si os fijáis, ahora mismo estamos justo en uno de esos picos rojos. Y si el gráfico era claro, esta tabla ya es demoledora. Pone los datos en blanco y negro. Históricamente, cuando pasaba lo que está pasando ahora, más de 115 empresas cayendo con fuerza, el índice S&P 500 se desplomaba. De media, un 34%. Una caída seria. Y ahora, con la misma situación en las acciones, el índice apenas se ha movido, una caída del 2%. La diferencia es sencillamente abismal. Así que aquí lo tenemos. Esto ilustra a la perfección el problema central. Hay una brecha, una desconexión gigante y sobre todo muy poco frecuente entre lo que les está pasando a las empresas por dentro y lo que nos cuenta el titular, lo que refleja el índice general. Dicho de otra forma, el índice no nos está contando ni la mitad de la película del sufrimiento que hay por debajo. Y con esto llegamos a la tercera y última pista, un indicador que les encanta a los que tienen una visión más pesimista del mercado. Este es el gráfico fetiche de muchos bajistas. Compara el S&P 500 arriba con el ratio put-call abajo. Es muy simple.
Un ratio alto significa que se están comprando más puts, que son apuestas a que el mercado va a caer, que calls, apuestas a que va a subir. La teoría clásica dice que cuando este ratio se dispara, como en los momentos marcados con círculos, es que hay mucho miedo, y eso suele ser la antesala de una buena corrección. Pero, como siempre, hay matices. La historia completa es un poco más complicada, porque, como bien se apunta en el análisis, aunque el ratio ahora mismo está alto, si miramos atrás, antes de 2024, vemos que ha llegado a estar mucho, pero que mucho más alto, en niveles de 1,2 o 1,3. Y este contexto es clave, porque nos dice, cuidado, que esto puede subir todavía mucho más. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que un ratio elevado es una señal de cautela. Es como una bandera amarilla en una carrera. Te dice que vayas con cuidado, que estés alerta. Pero desde luego no es una bola de cristal. No garantiza que el batacazo sea inminente. De hecho, el mercado puede seguir con este nivel de miedo durante bastante tiempo. Muy bien, ya hemos visto todas las piezas del puzzle por separado. Ahora toca unirlas. ¿Qué nos dice todo esto junto sobre el verdadero riesgo que se está cociendo bajo la superficie? Y este último gráfico es súper revelador. Aquí comparamos el ratio put-call, la línea azul, que ya conocemos, con el VIX, la línea verde. El VIX es básicamente el medidor del miedo oficial del mercado. Nos dice cuánta volatilidad se espera. Es el termómetro. Y aquí es donde salta la alarma. Fijaos en el pasado. En los momentos señalados, cuando el ratio put-call azul subía con fuerza, el VIX verde le acompañaba. Iban de la mano. El sentimiento de miedo y la volatilidad real coincidían. ¿Pero y ahora? Ahora no. El sentimiento de cautela, la línea azul, está por las nubes, pero el VIX sigue ahí abajo, extrañamente tranquilo. Es, una vez más, la misma desconexión vista desde otro ángulo. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la pregunta final. Si todas las pistas apuntan a esta tensión que se acumula por debajo, ¿cuál es el verdadero miedo? ¿Qué es lo que realmente podría pasar? Y la respuesta, y esto es lo más interesante, no es necesariamente un crash de precios. El gran temor es lo que se llama una gran resincronización, una especie de liberación de volatilidad. Imaginaos que toda esa calma artificial del S&P 500 se rompe de repente y de golpe se pone al día con el caos que hay debajo en las acciones individuales. Sería una explosión de volatilidad que podría pillar a todo el mundo con el pie cambiado. Y para terminar, una nota práctica. Según el análisis, hay que tener un ojo puesto en ciertos niveles clave del S&P. Por arriba, la resistencia está en los 6.900. Pero el nivel crítico, el que de verdad importa, es el soporte en 6.800. Si ese nivel se rompe, podría ser la chispa que encienda esa mecha de la volatilidad y el siguiente objetivo podría estar ya en la zona de los 6.600. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Es esta la calma que precede a la tormenta? Gracias por habernos acompañado.